Hola a todos, mi nombre es Verónica y junto a la Liga de la Ciencia daremos a conocer por primera vez los laboratorios que se encuentran dentro de la Universidad de Concepción. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Eléctrica, donde conoceremos el primer laboratorio, el cual estuvo involucrado en algunos de los experimentos que desafiaron la teoría de Einstein. Sin mayor preámbulo, conozcamos el laboratorio de optoelectrónica. Hola, buenos días. Yo soy Gabriel Saavedra, soy ingeniero civil en telecomunicaciones, doctor en ingeniería electrónica y trabajo en la Universidad de Concepción desde el 2019 como profesor asistente en la carrera de ingeniería civil en telecomunicaciones. Bueno, este es el laboratorio de optoelectrónica. Trabajamos con la interacción entre la luz, la óptica y la electrónica, tal como dice el nombre. Nuestro principal objetivo es enviar información a través de la luz, utilizar la luz para enviar información y ocupamos las fibras ópticas como el medio en el cual transmitimos la información. Bueno, este laboratorio tiene bastante historia. En el pasado bastante reciente trabajábamos con experimentos de física en los cuales ocupábamos la luz y las fibras ópticas para transmitir propiedades físicas a través de grandes distancias. Fue bastante exitoso, estuvimos como 4 o 5 años trabajando en ese ámbito. Ahora mi especialidad se enfoca en las comunicaciones clásicas, en trabajar con enviar la mayor cantidad de información posible. En ese sentido, nuestros equipamientos favoritos son los láser, las fibras ópticas, los detectores, los fotodiodos, los LED también. Todos esos son nuestros instrumentos que ocupamos de alguna forma para generar la luz, para transformar luz en corriente o para transmitir la luz a través de largas distancias. Bueno, en este laboratorio se hacen trabajos orientados al área de comunicaciones ópticas y en función de eso tenemos un montón de equipos. Dentro de eso está esta fusionadora de fibra óptica, la cual es capaz de hacer funciones de verdad de muy poca pérdida. De hecho, muchos trabajos que se hacen con fotones individuales de comunicación cuántica son capaces de hacerse con estas fibras. Y también tenemos un reflectómetro óptico que es capaz de censar fibras, digamos, caracterizarlas en cuanto a sus pérdidas y saber, por ejemplo, dónde hay conectores en ciertos kilómetros de la fibra. Lo cual es súper bueno, por ejemplo, para cuando se corta alguna fibra, de dónde saber exactamente dónde hay una falla sin tener que mandar un operario a buscar esa falla. Hemos tenido también un montón de visitas de Telefónica del Sur, de Movistar, que nos han dicho que tienen este tipo de equipamiento en sus instalaciones. Por lo tanto, a nosotros quedamos súper tranquilos por ese lado, porque en este laboratorio se instruye a los alumnos a aprender a ocupar este equipamiento, a aprender a ocupar todo esto, y el día de mañana, cuando sean ingenieros y puedan trabajar en esa empresa, van a ver que van a tener la expertise de poder manejar todo este tipo de cosas.